Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí en este tutorial vamos a desarrollar lo que es el traspaso, ¿no?, que hay entre una sociedad colonial y una sociedad burguesa, ¿no? De qué manera, sí, nuestra sociedad ya independizada, ya desvinculada de lo que son los lazos europeos, empieza a construir, sí, su propia identidad, ¿no? Empieza a buscar en su incipiente historia, sí, partes, ¿sí?, y formas que le van a permitir, ¿sí?, construir desde la cultura, desde lo social, desde lo económico y también desde lo político, la identidad de su pueblo. Bueno, ya en la década del año 1880, América Latina experimentó cambios fundamentales en su vida política, social y cultural. Si bien los países de raíz hispánica, de esos países solo Puerto Rico y Cuba seguían bajo la hegemonía de España, ¿no?, como constituido como colonias, ¿sí? Los demás países, ya liberados de los viejos lazos europeos, atravesaban procesos que modificaron notablemente su fisonomía, ¿no? En esta etapa, las sociedades latinoamericanas se habían asegurado la soberanía política, ¿sí?, pero estaban en plena organización institucional y en busca, en su breve historia, ¿sí?, de los componentes de una identidad nacional, ¿no?, buscando construir una identidad nacional. Varios siglos de dominación española habían dejado profundas huellas y el modelo por imitar no estaba ya en la madre patria, ya no estaba ya en España, ya no era modelo de imitación, no, sino en otras naciones europeas, ¿sí?, que atravesaban un proceso, ¿sí?, de modernización que atrajo a la clase económica y política mejor acomodada del territorio americano, ¿no? ¿Sí? Nuestros ciudadanos que se encontraban empoderados económicamente vieron en esos países ya que empezaron a modernizarse el futuro para su prole, ¿no? Entonces empezaron a emigrar a esos puntos del mundo, ¿no? Tanto en las sociedades sudamericanas como en las de Centroamérica, las últimas décadas de lo que es el siglo XIX se caracterizaron por una oposición marcada a las ideas en casi todos, sí, en casi todos los terrenos, ¿no? Vamos a ver, desde el plano político, por ejemplo, desde el plano político, sí, la disputa entre los que son los conservadores y los liberales, entre formas de gobiernos federales y centralistas, la incidencia de una clase oligárquica que hacía prevalecer sus derechos frente a la creciente clase trabajadora, ¿no? Desde el plano de la educación, ¿sí?, el papel dominante que quería seguir manteniendo la iglesia, ¿no?, y tener el dominio de lo que es la educación en sus fauces, ¿no? Se oponían los que abogaban por la educación pública, ¿sí? Desde el plano cultural, el antagonismo, ¿no?, se planteaba entre quienes defendían las viejas tradiciones de raíz hispánica y los que pugnaban por la apertura intelectual y por la incorporación de los cambios que permitirían, ¿sí?, el progreso social. Fue, obviamente, sin duda, una etapa de innovaciones totalmente profundas, atribuibles a tres factores fundamentales, ¿sí? Tres factores fundamentales influyeron en estos cambios trascendentales, ¿sí? Son, por un lado tenemos la industrialización creciente, por otro lado tenemos las transformaciones tecnológicas, ¿sí?, y finalmente la incorporación de la economía latinoamericana al sistema internacional, ¿sí?, en esta historia de importación-exportación, ¿sí? Aunque no se trató de un desarrollo homogéneo, no todos crecieron de la misma manera, fue inusitado de igual manera, ¿no?
por la rapidez con que se procesaron absolutamente todas las novedades, ¿no? Porque está la aparición de los ferrocarriles de forma inmediata, el telégrafo, la aparición del teléfono, la proliferación de las fábricas, el aumento de publicaciones, ¿sí? En formato papel, tanto diario como revistas, ¿sí? Los avances científicos, ¿sí? El crecimiento poblacional, ¿no? De qué manera ha crecido la población, producto también de las inmigraciones europeas. Sembraron, ¿sí? Todo esto en los pueblos la convicción de que era el verdadero rostro del progreso humano y que se hallaba en medio de una etapa totalmente renovadora que ya no se detendría para absolutamente nada, ¿no? Y el progreso sería el camino, ¿sí? Del crecimiento poblacional latinoamericano, ¿sí? La demanda de materia prima por parte de las potencias industriales europeas y de los Estados Unidos y la colocación de sus productos manufacturados en los países latinoamericanos definieron el modelo político-económico de esta etapa, que es el de la exportación e importación, ¿no? Países europeos, ¿sí? Totalmente empoderados económicamente, ¿sí? Industrializados, ¿sí? Necesitaban de la materia prima, ¿sí? para satisfacer las necesidades de la demanda de su pueblo, ¿no? De sus ciudadanos, ¿sí? Y encontraron en los países latinoamericanos, ¿sí? La forma de abastecerse de materia prima, ¿no? Y es allí donde los países sudamericanos ingresan a lo que es el mercado internacional, ¿no? En donde nosotros, ¿sí? Exportamos lo que es materia prima, pero qué contradictorio, ¿no? Porque exportamos la materia prima y compramos el producto elaborado, ¿no? ¿Sí? Sin la posibilidad de poder generar el producto elaborado acá en nuestro país, ¿no? Entonces el mercado lo instaló los países europeos, ¿sí? Instalaron este modo económico para que los países sudamericanos proveamos de lo que es la materia prima, ¿no? Y así, ¿sí? Como la Argentina, ¿sí? Muchos otros países entraron en este sistema económico capitalista, totalmente capitalista, donde, por ejemplo, se convirtió en productor, ¿sí? La Argentina de bienes agrícolas ganaderos, ¿no? Chile lo fue, por ejemplo, desde el cobre, ¿sí? Perú desde el azúcar, desde la plata, ¿sí? Centroamérica del café, de la banana, del plátano, ¿sí? México del azúcar y de los minerales industriales como por ejemplo el cobre, el zinc, ¿sí? Cuba desde el café, el azúcar, el tabaco, todos ellos, ¿sí? Compraban a los países a los que proveían de materia prima el productos industriales terminados, es decir, el producto elaborado, ¿sí? Exportábamos tomate, comprábamos tomate enlatado, ¿sí? Exportábamos durazno, comprábamos durazno en lata, ¿sí? La verdad que es una política económica, ¿sí? La verdad que bastante que deja que desear, ¿no? ¿Sí? Como maquinarias, también textiles y bienes de lujo. Bueno, de esta forma terminamos con la primera parte, que es el proceso de transición que hay de una sociedad colonial a una sociedad burguesa, ¿no? Que seguramente lo desarrollaremos en el siguiente tutorial. Bueno chicos, muchísimas gracias. No se olviden de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse y de seguirme en mi canal para poder seguir subiendo tutoriales que seguramente les van a servir. Nos estamos viendo.